una ciudad preciosa, encantadora. Realmente el título de pueblo mágico es indiscutible. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para ser entrevistado, el primer entrevistado de este nuevo proyecto que traigo. Y lo primero que me gustaría saber es si usted es feliz con su profesión. Por supuesto. Obviamente cuando uno tiene una vocación y se dedica uno a ella, es la felicidad que le puede proporcionar Dios. Claro. Arquitecto, cuéntenos, ¿cuál es la función de un arquitecto dentro del mundo y la sociedad? Bien, como una definición de lo que es la arquitectura, es diseñar el espacio donde viva el hombre. Y obviamente en ese diseño de ese espacio tiene que llevar características especiales donde el hombre pueda disfrutar esa vivienda o habitación, que sea confortable, que tenga o que reúna los requisitos de confort, vuelvo a repetirlo, de bienestar, que tenga la adecuada orientación y un elemento fundamental que sea estético, que sea bella, que el hombre que habite ese espacio arquitectónico se sienta orgulloso de su vivencia en esa casa o en esa residencia. ¿Cómo encontró su vocación? Platíquenos un poquito de cómo tomó esta decisión, en qué momento usted dijo, yo quiero ser arquitecto, voy a estudiar arquitectura. Bien, estudié la secundaria en una escuela pública en el siglo pasado, en el siglo XX, y tuve la fortuna de que en el tercer año tuviéramos una especialista para determinar qué vocación teníamos los estudiantes que ya íbamos a salir. Me hicieron el examen junto con otros compañeros y el resultado fue que la que manejaba la vocación profesional me dijo que yo tenía aptitudes para diseño, para aptitudes artísticas, aptitudes científicas y aptitudes técnicas, y que dentro de estas aptitudes podía yo escoger una carrera, fuera médico, fuera ingeniero, fuera arquitecto o fuera artista, pintor, escultor. Entonces, que yo tenía que escoger. Pues realmente la decisión inmediata que yo escogí fue arquitectura, sin ninguna influencia de nadie. Fue la que más le llamó la atención. ¿Sí? Porque de alguna manera la arquitectura, según lo que yo tenía entendido en ese entonces, a mi corta edad, era de que la arquitectura se expresaba con arte y con técnica. Ahí llevaba todo, pues. Estaba combinada la técnica con lo artístico. Claro. Entonces ahí decidí la arquitectura. Muy bien. ¿Cómo tomaron sus padres esta decisión? ¿Ellos estaban contentos de que usted fuera a estudiar arquitectura o ellos tenían otro plan para usted? La reacción inmediata que tuvieron mis padres, tal vez por digamos, lo que se comentaba de las diversas carreras que había, era de que había escogido una carrera muy cara. Ok, sí. Entonces que estaba loco porque había escogido yo esa carrera. Pero, pues, de alguna forma es lo que yo sentía, que esa iba a ser que esa es mi vocación y a eso me iba a dedicar. Entonces, inclusive, mi padre dijo, pues yo ya no te puedo ayudar económicamente, Sí. a ver cómo le haces. Entonces me investigué y conseguí una beca que me permitió entrar a la escuela de arquitectura y que podía yo sostener mis estudios, lo que costara. Okay. Entonces, ¿realmente le interesaba estudiar arquitectura? Porque no le importaron todas estas, se les voy a llamar trabas, todas estas barreras que se le iban poniendo en el camino. Usted dijo, yo voy a estudiar. Las iba resolviendo, efectivamente. O sea, cuando hay una intención y una vocación, pues uno hace lo imposible por resolver los problemas que se vayan presentando. Muy bien. ¿Qué es lo que más le apasiona de su profesión? El trabajo en gabinete, que significa precisamente el diseñar algo que le encargan a uno. Y una vez terminado ese diseño y que queda a satisfacción del cliente, la siguiente tarea que también me gusta mucho es estar en campo, o sea, estar supervisando la obra, el proceso de la obra, desde que se inicia hasta que se termina, que es fascinante convivir con los trabajadores, porque pues, normalmente son gente humilde, pero son gente muy entregada a su trabajo, son gente muy sincera y se convive muy bien con ellos, con la circunstancia de que se hacen grupos. Los albañiles tienen un grupo, los plomeros otro grupo, los electricistas otro grupo,
los que manejan acabados también son de otro estilo. Entonces tiene uno que convivir con todos este tipo de grupos sociales que al final es enriquecedor para uno como ser humano. Claro, claro. ¿Alguna vez pensó en cambiar de profesión? No, totalmente fue una decisión que a mi corta edad creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida y nunca se me ha ocurrido ni cruzado por la cabeza cambiar de actividad. Qué bonito y qué suerte ser de esas personas que es feliz con lo que hace. Yo conozco muchas personas que no les gusta su trabajo, que no les gustó la carrera que estudiaron o que alguien les impuso tener que estudiar esa carrera, entonces no son felices. Y qué padre que ustedes, esas personas que es feliz, lo disfruta y siempre que habla de arquitectura se le ve, pues se le ve que le gusta, que lo disfruta. Qué bonito, qué padre. ¿Cuál ha sido el mejor trabajo que ha realizado? Presúmanos su proyecto favorito. Fue la colaboración con el arquitecto Guillermo Rosell de la Lama en un proyecto, obviamente él era el patrocinador, en un proyecto para Ixtepec, Morelos, en el campo de golf Haciendas y Gaspar, y allí diseñamos un conjunto habitacional que eso fue una buena solución arquitectónica, porque normalmente en los clubes de golf se construyen grandes residencias y en esta ocasión se puso el ejemplo de construir un conjunto de vivienda unifamiliar condominal dentro del campo de golf. O sea, son pequeños departamentos con su alberca, su estacionamiento, juegos infantiles, colindando con el campo de golf. Qué padre, porque normalmente, como usted dice, son sí, exactamente. Sí. ¡Wow! ¡Qué padre! Entonces esa fue una buena experiencia. Obviamente se bautizan las obras que uno hace, y en este caso se le llamó Parador Haciendas en Gaspar, en el campo de golf Haciendas en Gaspar. ¡Wow! ¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado dentro de su profesión? Considero que todos los proyectos que le proponen a uno realizar de alguna manera son grandes retos que tiene uno que resolver y al final de cuentas se resuelven a satisfacción del cliente. Entonces, todos los proyectos que le soliciten a uno de alguna manera son grandes retos. Muy bien. ¿Y todo se ha logrado? Gracias a Dios hasta el momento sí. ¡Qué bueno! No ha habido reclamos. Lo importante. ¿Qué consejo le da a los estudiantes de arquitectura o a los interesados en estudiar esta carrera? Obviamente el consejo es de que, como uno de mis principios se dice, ser intenso en lo que uno está realizando. Si le piden a uno diseñar un edificio de 50 pisos, pues diseñarlo con intensidad y meterse al proyecto y vivir prácticamente cada uno de los espacios que va diseñando. Entonces, el abstraerse del mundo y meterse a lo que está uno haciendo en ese momento, que es el diseño. Ese sería el consejo, que sean intensos y que se identifiquen con lo que están haciendo. En redes sociales, algunos jóvenes le estuvieron haciendo unas preguntas. Sí. ¿En qué toma inspiración artísticamente? Algo muy fundamental, y eso nunca lo debemos olvidar, en la naturaleza. En la naturaleza se debe uno de inspirar. Entonces a veces las soluciones arquitectónicas están basadas en una planta, en una flor, inclusive ya dentro de la arquitectura en muchas ocasiones se le llama arquitectura orgánica, porque está inspirada precisamente en la naturaleza. Y desde el punto de vista estructural también debe de apoyarse en lo que es la naturaleza y en ocasiones hasta en el cuerpo mismo, en el cuerpo humano. O sea, una casa, una residencia, un edificio funciona similarmente al cuerpo humano. Así es. Entonces la naturaleza es algo muy importante de la que no debemos olvidarnos. Muy bien. Y luego, ¿qué es lo más difícil de ser arquitecto? Tienen unas preguntas. Es lo más difícil, sobrevivir. Los clientes exigentes. No tanto los clientes, ¿no? Sino que es lo más difícil de un arquitecto. El tener clientes. Tener trabajo. Tener trabajo, sí. Claro. Y luego, su obra favorita en México. Su obra favorita. La embajada de Japón en México, la de Kenzo Tange. Obviamente también como un símbolo distintivo de nuestra Ciudad de México es la torre latinoamericana, que no es muy alta,
para los edificios que se construyen actualmente, pero que sin embargo para la época en que se construyó en la Ciudad de México en aquel entonces, pues fue con avances tecnológicos y que todavía perdura, tiene características de armonía, de ritmo y la distingue porque tiene proporción también, a pesar de ya tener muchos años de construida, sigue siendo llamativa. Una obra para mí también maravillosa, que es de tipo clásico, es el Palacio de Bellas Artes. Esa fue diseñada por un arquitecto italiano, Adamo Boari, que inclusive también a un costado del Palacio de Bellas Artes diseñó lo que se conoce como el Palacio Postal, que es otro estilo diferente al Palacio de Bellas Artes, pero por el mismo arquitecto, Adamo Boari. Y dentro de la época, digamos, de la arquitectura neoclásica, está el Palacio de Minería, con un arquitecto mexicano, pero también con diseño muy característico. De tal manera que inclusive se le conoce a la Ciudad de México como la Ciudad de los Palacios. La ciudad de los palacios. La Ciudad de los Palacios, donde se construyeron muchos edificios muy importantes en la parte céntrica de la Ciudad de México. Sí, tienen muy bonita arquitectura en Ciudad de México, la verdad. ¿De dónde sacan los diseños? Pues de la mente, yo supongo, ¿no? Pues sí, de la inspiración, de apoyarse en la naturaleza y de las ideas que le van surgiendo. Claro. Antiguamente uno decía, es que yo soy un artista y yo por eso hago estas cosas, pero ahora resulta que, de acuerdo a la edad que ya tengo, a la experiencia que Dios me ha dado, llego a la conclusión de que Dios nos va guiando en las diferentes soluciones que necesitamos. Claro, claro. Ahora, ¿cuál es el miedo más grande que tiene un arquitecto? ¿Miedo? Miedo. ¿Cuál es? El que se le caiga. La construcción. De que falle algún elemento estructural fundamentalmente y que haya un problema. Que todo se venga abajo, literalmente. Que exista un siniestro, eso no. Ese es un miedo. No, pues sí, pues claro. ¿Y cuál es el edificio más difícil de construir? Son preguntas que hicieron ellos. ¿Cuál es el edificio? Sí. ¿Cuál es el edificio más difícil? Yo creo ¿De que los que existen o...? Sí, yo creo que los que existen, o a lo mejor el tipo, por ejemplo, un edificio muy alto, o una casa, o un corporativo, no sé. En realidad la dificultad para construir un edificio no se da, porque existen sistemas constructivos, existen materiales de acuerdo a lo que se va a construir, que corresponden a un diseño, y afortunadamente en nuestro país tenemos trabajadores habilísimos que pueden construir Sí. edificaciones con estructuras metálicas o edificaciones con concreto armado. Entonces realmente no hay alguna dificultad, todo se soluciona. Muy bien. ¿Y cuál es la idea central que le inyecta a sus obras y por qué? A las obras de usted. Como se tiene la conciencia de que la arquitectura parte es arte y parte es técnica, uno está en esa creencia de que uno es artista como arquitecto y tiene uno que expresarse con un sello, con una característica que lo distinga a uno en sus diseños. Procura uno, por lo menos en mi caso, de que así sea, pero muchas de las veces la situación económica del cliente nos obliga a que demos soluciones muy sencillas. Entonces esa necesidad de expresarse con algún sello característico muchas veces se ve suprimido por esa carencia de recursos económicos del cliente. Claro. Muy bien. ¿Qué más? Pues nos falta. ¿En qué se inspira antes de diseñar? Creo que sería la conclusión. Bueno, pero algo más personal. ¿En qué se inspira usted antes? Es que no se puede dar una fórmula. Como de dónde agarra inspiración, o a lo mejor nos puede contar alguna anécdota que le haya pasado de que estás sin inspiración, no sé, salió al patio y ya, tuvo inspiración, algo así. Obviamente, cuando abordamos el diseño de algo, está en función a las necesidades del cliente. Entonces, lo primero que se tiene que realizar es entrevistarse al cliente, preguntarle cuáles son sus necesidades, para que de ahí surja un programa arquitectónico. En este programa arquitectónico, una vez que ya se tiene, ya uno comienza a pensar cuál podría ser la solución en volumen, o la solución de lo que uno va a diseñar.
Y sí, a veces caminando ve uno un edificio, ve uno una casa y de ahí se inspira uno a poder resolver algo, modificándolo y adaptándolo a las necesidades del cliente. Como ahora que salimos a caminar, Sí, sí. a recorrer, a conocer. Sí. Muy bien. Y me preguntan, ¿qué lo impulsó a tener esta profesión? Ya no la contestó. ¿Cuánto tarda en hacer un plano en 3D? ¿Alguna vez has hecho un plano en 3D o no? No. O sea, yo nomás los hago en 2D. Es muy nuevo eso. Bueno, es que ahora con esa tecnología los famosos renders son maravillosos Wow. y ya se han hecho, los jóvenes son especialistas. Entonces Sí, ellos van a hacer. uno hace el diseño en 2D, en AutoCAD, se los pasa a ellos y ellos hacen maravillas. Claro. La Pero era yo la no tecnología. lo he hecho. Muy Mi bien. trabajo es manejo de AutoCAD. Sí, estamos hablando de eso Sí. hace unos días. ¿Qué hacer cuando se encuentra en un bloqueo creativo? Eso es más como un consejo. Aquí algo muy importante que sí es una experiencia. Cuando de pronto hay un bloqueo para la solución de algo, lo más importante es descansar, relajarse y si se puede, dormir. Y en el dormir viene el sueño y en el sueño viene la solución muchas veces. Duerman mucho. Las soluciones, Sí, duerman sí. mucho. Muy bien. Y llegamos a las últimas. ¿Cuál sería su proyecto soñado? Un proyecto que todavía no realiza, pero le gustaría realizar. Obviamente va en función a un cliente. Entonces, Pero algo que usted alguna vez diga, no sé, me gustaría construir una hacienda, un castillo, un edificio, no sé, algo que usted siempre diga. una hacienda como esta. Una hacienda. Sí, llegar inclusive a las raíces, no prehispánicas, pero sí de alguna forma en la transición de nuestra época con la antigua. Claro. Esta es una solución que es enviable. La verdad. Y si tuviera la oportunidad lo haría con los arcos, obviamente con otro tipo de solución de Sí, arcos, claro. pero sí esto es algo que puede uno remontarse a la historia. Y a usted le fascina la historia. Sí, sí, Yo sí. sé. ¿Y en qué se basa para llevar a cabo un diseño? Ya no la contestó. ¿Por qué es la mejor profesión? Esto lo dijo un estudiante de arquitectura. ¿Por qué la arquitectura es la mejor? Quiero decirle algo. Esta pregunta yo la cambié porque ella realmente puso ¿por qué la arquitectura es la profesión más chingona? Ella es apasionada de la arquitectura. Obviamente uno como arquitecto va a defender su profesión y va a considerar que es la mejor, pero si le preguntan a un médico, el médico Claro, va a decir va a que decir la mejor que es. profesión es la medicina, y si le pregunta uno a un ingeniero, va a decir que lo máximo es ser Claro. ingeniero. Entonces cada uno de las diferentes profesiones vamos a defender Yo voy nuestra a decir, profesión. la comunicación es la mejor carrera. Claro, cada quien defiende lo suyo. Y la última es de un arquitecto, él ya es egresado también. Y su pregunta es, ¿duerme? ¿Le alcanzan las horas para dormir? Cuando estuve en el proceso de estudio de la arquitectura, la verdad se dormía poco, se desvelaba uno mucho. Ya ahora, con la actividad profesional, sí tengo tiempo de dormir. Aunque Claro. sí, cuando hay un proyecto que causa cierto trastorno que lo trae uno en la cabeza y que una vez que llega la solución, se mete uno a trabajar para que no se vaya la inspiración y a lo mejor se deja de dormir. Claro. Puede darse esos casos. Pues esas fueron todas las preguntas mías de los jóvenes en redes sociales. Muchísimas gracias al contrario, por muchas su tiempo que le Muchas estamos gracias quitando. por recordarme también épocas pasadas, Claro. el inicio de la escuela, es decir, desde el inicio que fue escoger una profesión y después ya entrar a la escuela para lograr el sueño. Es una etapa muy bonita, yo la estoy viviendo ahorita y de verdad estoy encantada. Y sobre todo, como le digo, cuando estás estudiando o cuando estudias algo que de verdad te apasiona, eres una persona muy feliz y te sientes Claro. completa, te estás realizando. Ahora sí, muchísimas gracias arquitecto Al por contrario, aceptar la entrevista, por muchas estar aquí con gracias a ti. nosotros. Lo disfrutamos mucho estos 4 días que lo tuvimos por acá en Muy Álamos, amable. en Sonora, muy lejos de donde ustedes. No, pero muy encantado con este lugar que es, repito, un remanso de paz. Claro, y qué bueno que lo disfrutó y nosotros también, porque tiene unas historias, una sabiduría que la estuvo compartiendo hoy con nosotros, que la verdad fue una plática muy rica, muy enriquecedora, que a mí me aportó muchísimo. Eso también se lo agradezco muchísimo, todo lo que aprendí El estos agradecido días, soy yo. estos días con usted. Muchísimas gracias. gracias. Yo, yo.